Hola a todos, Ignacio González por acá. Eh, Hago este video para hacer una primera revisión de lo que sería mi juego, ¿cierto? En los aspectos que he ido trabajando en todo este tiempo. Bla, bla, bla. Vamos a mostrar entonces. Esta escena que estoy trabajando acá se llama Terreno Test, me parece. Terreno Test. Creo que no está mi cámara. Eh, Ahí apareció. Se llama Terreno Test. Voy a abrir esto un poco para que lo puedan ver. Por ahí. Terreno Test. Este fue un mapa que comencé a trabajar hace poco. De hecho, un par de semanas nomás tengo de desarrollo de esto. Y comenzó como... Ay, este gigantón lo pusimos aquí para llenar el espacio. Eh, Comenzó como para darle más forma a los ambientes. Estuve aprendiendo un poco sobre eso. Antiguamente teníamos este, que es el mapa de ejemplo y que fui modificando. Este es un mapa lleno de plataformas, digamos estáticas. Estos son componentes básicos del juego, del motor, perdón. Y estas fueron las primeras plataformas que programé. Se supone que el juego se basa en la mecánica de viajar con un gancho y también plataformas que van cayendo dependiendo de las condiciones, ¿cierto? Entonces, mientras tanto, esa es la forma que les di a las plataformas. Y si yo pongo play aquí, default player start, voy a poner el audio del escritorio. Ahí sí. ¿Cierto? Tenemos nuestro jugador. Pude integrar las animaciones, ¿cierto? También les voy a mostrar un poco sobre eso. Esta es una zona de pruebas, digamos. Aún falta crear la animación de salto, por eso salta en forma de T. Y el gancho que interactúa con los objetos, que disminuye la energía también. No sé si pueden ver, voy a mover la ventana. Entonces creé esta que es la energía, ¿cierto? Que va a ir decayendo. Se supone que el personaje tiene un gancho y un dispositivo que lo impulsa. Entonces eso tiene una estamina, una energía. Y también tiene una cantidad limitada de ganchos. Ahora mismo estoy viendo un pequeño bug que tiene esto ahí en los textos. Esta zona rosada es una zona de gravedad cero donde estaba experimentando. Y cuando salimos, bueno, se va a la gravedad cero y todo. Eso, vamos a ver cómo se interactúa con las plataformas. Hoy día le agregué una funcionalidad extra. Que es que las plataformas van a recibir un peso. La idea es que esto se pudiera jugar de varios. Entonces las plataformas reciben daño, ya sea desde el gancho, la persona que se está colgando, ¿cierto? O desde el... Desde si es que un jugador pisa en la plataforma, también va a recibir daño. Entonces, si lo vemos arriba en el texto, ¿cierto? A la plataforma le quedan 300 de vida, ¿cierto? Porque él está tomando el peso del jugador. Y si me vuelvo a colgar, a la plataforma ya no le queda vida. Y se va. Así es. Acá también. Esta no tenía vida, entonces se fue de una. No tenía resistencia, perdón. Y eso es como el mapa de pruebas. Así que ahora voy a cerrar acá. Voy a mostrarles entonces el terreno test. Estuve creando este terreno. Me he encontrado con algunos problemas para eso. Y bueno, Unreal Engine tiene una herramienta para la creación de terrenos
que es un modo de hecho que se llama Landscape. Ahí estamos en el modo Landscape. Aquí podemos editar esta escena, ¿cierto? En un principio crea un lugar vacío, ¿cierto? Y desde ahí partimos dividiéndolo como en una grilla. Y esto lo editamos, lo esculpimos. Se pueden crear, ah, como dijera, puedo aplanar superficies. Se pueden hacer crecer superficies. Eh, Mood sería para suavizar superficies. Y estoy en... No sé si estoy en el lugar correcto. Paint, noise, claro. Se supone que... Ah, tengo muy poca fuerza en el pincel. Pincel. Entonces si le damos más fuerza, esto se va a ver muy exagerado. Entonces... flatten. Y no me hace nada. Y no sé por qué. No sé qué está pasando. Ayuda. Lo mismo acá. Ahí está el smooth. Ahí sí, está en el menú incorrecto. Entonces, yo usé para crear este terreno una herramienta que se llama Noise a una fuerza baja, me recuerdo. Y eso me agregaba como variabilidad. Ahí está muy exagerada. Pero en un radio grande y en una fuerza baja. Más baja, yo creo. Y así fui pintando las imperfecciones del terreno. Y después fui suavizándolas, ¿cierto? Podemos crear estas montañas más altas con la herramienta Sculpt, creo que fue. No, creo que no. O sí. Ah, sí, con más fuerza, ¿cierto? Muy exagerado. Como para que lo vean el cambio. Y eso. Luego diseñé estos assets. Bueno, primero lo que hice fue darle un material a este terreno. No material. Aquí lo podemos ver. Se me fue la ventana. Aquí está. Y esto, bueno, se ve horrible. Usé unas texturas de internet. Con sus mapas diferentes, ¿cierto? Mapa de normales, mapa de... Me parece que de roughness, su color base. Y se supone que el terreno tendría que haber variado entre dos texturas, pero no está generando esa diferencia. Luego, siguiendo unos tutoriales, hice este pasto, ¿cierto? Que tiene una pequeña animación de viento. Y para eso, el Crash, ¿cierto? Esta es como la instancia que estuve ocupando. Lo que hice fue pintar esto como en la otra herramienta que tiene Unreal Engine, que es Foliage, se llama. Follaje, agua. Aquí está. Si la activamos. También se puede pintar el pasto, ¿cierto? ¿Qué más? Hice lo mismo con los árboles, pero para los árboles tuve que usar un programa que se llama Treat, que les mostré en el video anterior. Así que, bueno, ahí están viendo el programa. No puedo encontrar la versión que hice el árbol, pero es básicamente un software gratis que te permite crear árboles, ¿cierto? Y ir editando, por ejemplo, la cantidad de segmentos o de ramas que pueden tener, o en fin, por ejemplo, podemos agregar más ramas eh, y así podemos ir agregando ramas de las ramas, eh, su, ¿cómo se llama? Su distancia y así. Treat se llama, es gratis.
Y claro, pues donde dice Live, aquí uno agrega lo que se llama una carta. Le llaman cartas, que es como una foto con transparencia, una foto PNG, donde aparecen algunos... es como una textura finalmente. Y yo no recuerdo cuál usé. Aquí hay algunas, me parece. A ver, veamos esta. Esto es una branch. Debería ser de hojas. Mediante este software, ¿cierto? No voy a tratar de hacer tutorial. Creamos el árbol. Por ahora no tiene animación. Es una sola instancia, ¿cierto? Me gustaría tener otras para darle más variedad al juego, pero mientras tanto está en eso. Así que, bueno, ese es como un poco el juego hasta ahora. Bueno, aquí la plataforma tiene su vida. Oh, damn. Y claro, si le tiramos el gancho también le afecta a la vida de la plataforma. Ahí le estoy quitando porque se supone que es el peso, ¿cierto? Todavía tenemos que arreglar eso para que no se abuse de eso. Y que sea gradual el daño, que no sea de golpe. Y también creé la corona, ¿cierto? Que es... Porque el juego hasta ahora no tenía condiciones para ganar o no. Así que creé una corona que se supone que tiene que alcanzar al jugador. Está por allá, me parece. ¿O no? Ish. Y ahí está. Ganaste el juego. Porque por suerte colisioné con la corona y hasta ahora eso es el objetivo. Hay muchas cosas que se pueden ir mejorando. Por ejemplo, hacer menús. Se puede generar que los enemigos que ya creé puedan hacerte daño, ¿cierto? Cuando están a una cierta distancia. Bueno, el tema de los menús es complejo igual. Que se vea bonito, una UI bonita, decente. Se supone que el jugador tiene energía y que tiene ganchos, ¿cierto? Aquí se llaman hook, así lo tengo definido. La idea es que en el mapa también puedes encontrar colectibles, que o sea que los puedas ir tomando para que recuperar, digamos, más hooks o más energía en caso de que alguien se quede corto, ¿cierto? Porque la energía se recupera con el tiempo, pero los hooks son limitados. Entonces, eso se puede agregar, ¿cierto? Daño de entornos, fuego, enemigos voladores, navecitas, ¿cierto? Que disparen, qué sé yo. Así que este es el estado actual del juego. Y eso, es un nivel de prueba lo que tengo ahora, no es un nivel final. Después sería interesante ya empezar a construir un nivel ya como tal. Pero me gustaría primero terminar la UI, terminar lo de los enemigos y refinar más detalles del movimiento del gancho como tal. Y después ya pienso que podría empezar a trabajar en el nivel. Así que eso ha sido el avance hasta ahora. Aquí les muestro un poquito también en Blender cómo está la corona, ¿cierto? Este en Blender. Este es mi corona. Estoy orgulloso de esa porque también soy nuevo en Blender, entonces no me tomó mucho tiempo, la verdad. Y usé una imagen de referencia que no voy a mostrar ahora porque puede estar protegida, así que la saqué de Google y bueno, la vamos a ocultar para evitar problemas, esas cositas que le traen problemas. Bueno. Así que, y para que la vean in game también, ¿cierto? Por acá, ¿cierto? Le agregué una luz interior para que resplandezca. ¡Ay! Claro. Y ahí está la corona también gira. Voy a tener que también trabajar en el giro de estas plataformas porque quiero evitar que la gente le dé epilepsia, ¿cierto?
o cualquier problema que pueda traer las luces fuertes y los cambios de iluminación. Y ahí vamos, y no la agarré. Soy un manco. Vamos. No. No. Bueno. Y si me pongo aquí y gané. Eso. Así que eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado este mini devlog, ¿cierto? Inicial. Ya estaré contándoles más cuando empiece a avanzar más y eso. Cualquier cosa me avisan. Tenemos un Patreon para si quieren apoyar la iniciativa del juego. No tenemos fecha de lanzamiento, digamos, pero me gustaría que el juego quedara listo este año. Y lo más pronto posible en realidad, porque me gustaría empezar a avanzar con otras cosas, a probar otras cosas, pero por ahora siento que es un buen objetivo. Así que eso, les dejo el link en la descripción. Un saludo, que estén muy bien. Ignacio González, nos vemos. Chao.